Te dije que esto iba a pasar. Bueno, bueno, empezamos a grabar entonces. Bueno, dale. Eh, bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a esta conversación. Estamos con Leandro Albornoz acá y bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad que es Este, un gusto que hayas tenido y hayan tenido, mejor dicho, con Leandro esta idea de, sí, de sentarnos a conversar un poco, ¿ah? Como hemos hecho exacto, otras veces con vos, Luisina, así en- es. a veces en un bar o Sí, en algún aula de la facultad. así Sí, es. así Sí, que, Bueno, sí, hoy nos toca vernos de otra manera. ujú. Me parece también muy importante el hecho de ir poniéndole caras a los autores que vamos trabajando en la cátedra. Hace poquito dimos un texto tuyo que habla ahí un poco de la cuestión del positivismo, de conductismo, del primer laboratorio de psicología experimental. Muy recientemente lo hemos trabajado, así que bueno, también nos parece importante ir estableciendo estos intercambios que se tornan un poco más humanos y más amenos también. sí, sí, la idea es eso, conversar con los autores. Nosotros trabajamos con alumnos de primer año y nos parece importante ese modo de ingresar a los textos. Eh, bueno, este Es- texto se llama Modos de elusión de la psicología, los anatemas dictados en contra de su cientificidad. Un título que requiere diccionario, ¿no? Pero después uno ingresa y resulta que es un texto muy ameno, muy llevadero, ¿no? Eh, sí, ese texto es producto de, mm, se inició como un texto para Bunt, para trabajar Bunt. Estuve un mes sentado trabajando a Bunt. Nadie quería trabajarlo en la cátedra, a Wilhelm Wundt, y bueno, me fui a la Biblioteca Argentina en ese momento y estuve trabajándolo bastante. Después lo aumenté con una presentación que hice para un curso de posgrado, y después de eso ya lo saqué adaptado para los alumnos de primer año de la facultad. Y además era el inicio de la ficha que iniciaba el programa de una asignatura que compartimos con vos, Luisina, sí, sí, sí. que se llamaba Psicología y que, bueno, de la cual fui titular. Muy linda Este, experiencia. sí, hermoso, la verdad. Hermosísima Sí, experiencia. Creo que la sí, sí. recuerdan también los alumnos, aparte de nosotros. Totalmente, totalmente. Sí, Yo recibo muestras en ese sentido del esfuerzo que hemos hecho todos, porque la verdad que trabajamos muchísimos y con muchísimos alumnos. sí, Así que bueno, es una ficha que tiene una larga historia. sí. Eh, y además es historia para mí, porque yo hace 2 años que no la veo, así que no sé qué escribí mucho ahí. Si me piden Bueno, sí, detalle, tengo que pelar la ficha que ni sé dónde está guardada por otra parte. exacto. Bueno, Pero después algo de podremos esa decir. experiencia tan linda, bueno, te jubilaste y pasaste a otra cosa, digamos. Así es, sí, sí. La verdad que Bueno, estoy en la clínica cotidianamente y en la clínica psicoanalítica, la verdad que estoy muy satisfecho, me encanta. La qué verdad que, bueno. como siempre, desde hace 40 y pico de años. Pero perdón, Claro, antes que nada, discúlpenme, quería agradecer esta idea que ha tenido Leandro, porque la verdad que me parece excelente. Creo que entiendo más o menos a dónde puede ir Leandro con esto, y es a la idea de que uno siempre se dirige a un otro para claro, escribir, para leer, para pensar, siempre, y a veces es interesante que ese otro tenga un rasgo que tiene que ver con el semblante, del cual uno pueda tomarse y dirigirse. Eh, así es. Últimamente me ha hecho mucha gracia, una paciente me ha llamado, por supuesto le dije que trabajaba por teléfono, porque me sentía más cómodo trabajando por teléfono, y entonces dice, bueno, dice, pero la voz suya me hace acordar a mi analista que me atendía hace 30 años y que ya murió, así que para mí usted tiene esa cara. Así que digo, bueno, está bien, usted Para utiliza la cara que analizar, quiera. La cuestión que le digo, algún día nos conoceremos personalmente. claro, Y claro. bueno, y ahí veremos, pero de ahí se tomó, ¿no? Siempre es necesario
buscar ese semblante al cual uno se dirige. Disculpa la interrupción. Sí, no, ese es para seguir charlando, eso que decís, ¿no? Pero quisiera ir al inicio de tu carrera profesional, universitaria, y ya que trabajamos con ingresantes y los chicos están en ese tiempo todavía de elección vocacional, ¿no? Muchos de ellos han elegido la carrera y no saben tampoco si la van a continuar o si les va a gustar. Quería preguntarte, ¿cómo elegiste la carrera? ¿Qué te llevó a estudiarla? Y bueno, eso, ¿cómo fue esa elección? Bueno, parece que cuando yo tenía 5 años, se estilaba que aquel que usara lentes tenía que ser médico. Parece una locura, pero era así. Era el doctorcito el que usaba lentes. ¿Qué sé yo por qué se asociaba a eso? Sería por la necesidad de la lectura del profesional y bueno, la cuestión es que yo me crié con la idea que tenía que ser médico. Así que estuve durante 2 años y medio estudiando medicina y me fue muy bien en los parciales, que eran 10 o 12 al año, era tremenda. Estudiábamos mucho, pero cuando iba no me presentaba a rendir los finales directamente. Al punto que después, cuando dejé medicina, me volví a mi pueblo, trabajé otra cosa, qué sé yo, me puse a trabajar, decidí volver a Rosario a estudiar, no sabía bien qué seguir, y finalmente me decidí por psicología porque tenía un amigo que también iba a seguir lo mismo, teníamos muy poca información, venidos del pueblo, viviendo en pensiones, qué sé yo, bueno, decidimos seguir psicología y fue un amor, y lo digo emocionado, un amor a primera vista realmente. La facultad de psicología, Sí. el ambiente, especialmente las clases que en ese momento daba el profesor Visconti, que era profesor de filosofía, después también los primeros acercamientos a la psicología, cosas que ahora después replicamos nosotros con los cambios, por supuesto, ¿no es cierto?, llevados a cabo. Sí. Y realmente fue algo muy emocionante. Pero era un momento de la historia del país que era el año 73. De 73 al 76 se producían muchos movimientos sociales. Y de 76 al 84 estuvo el proceso de reorganización nacional. Pero en el año 73, cuando yo ingresé, para alguien que venía de un pueblo, se puede decir, ya estábamos todos conmocionados, pero sabíamos que había 2 cosas que nos interesaban y una de ellas era el psicoanálisis. Así que en primer año de la facultad empezamos, además de lo que se nos daba en la facultad, a estudiar psicoanálisis. Claro. Ya desde ahí empezamos, con grandes docentes como Américo Vallejo, Ciarreta, Marta María Roberti. Con todos ellos estudiábamos psicoanálisis, con un grupo de estudio que fue mi grupo de estudio de toda la carrera. Estudiamos toda la carrera, eran 4 mujeres y yo. Así que no había todas, ahí eran todas directamente. Pero son mis amigas hasta el día de hoy. Nos reunimos a cenar, 2 por 3, compartimos la carrera completa, la verdad que fue hermoso. Y esos eran docentes de la facultad, Américo Vallejo, Ciarreta y Marta María Roberti. No, eran gente que nosotros contratábamos por fuera de la facultad. Claro, como grupo de estudio. Como grupos de estudio. Lo que se usaban en ese momento eran grupos de estudio. Pero en la facultad se daba, del 73 al 76 se daba algo de psicoanálisis. Pero de 76 al 84, en la época de los militares, de los procesos de reorganización nacional, el psicoanálisis prácticamente desapareció o había uno solo que era que dictaba Freud, pero de una forma muy, muy, muy lavada, muy, bueno, claro. Conclusión que seguimos con grupos de estudio prácticamente después de recibidos, inclusive casi 5 o 10 años después, seguíamos con grupos de estudio, con pertenencia a instituciones psicoanalíticas. O sea que no tardé nada, después que empecé psicología, a decidirme por el psicoanálisis. Es más,
En el año Sí. 84, cuando se terminó el proceso con los militares, había muchos chicos que habían cursado en esa época solamente. Yo me recibí en el año 78, había cruzado una parte pero muchos lo único que tenían era la información que habían recibido. Entonces nos invitaron a 4 amigos y a mí a dictar un curso que se llamaba Descubrimiento Freudiano, que era para justamente a los chicos que habían cursado durante el proceso, enseñarles el psicoanálisis tal como lo entendíamos. Así que Claro. eso fue la manera más o menos que comencé. Pero ¿y qué te llamó del psicoanálisis? ¿Cómo fue esa elección? ¿Podés decir algo de eso? Yo creo que capté sin darme cuenta, porque no lo tenía claro en ese momento para nada, pero capté de entrada la idea de que el psicoanálisis se dirige a una persona y es uno por uno y caso por caso. O sea que salíamos de las estadísticas. Las estadísticas son muy engañosas, porque creemos cuando leemos una estadística que nosotros estamos comprendidos en ella. Y en realidad lo que el estadístico hace es tomar una muestra que al mismo tiempo que nos muestra supuestamente a todos, no muestra a nadie en particular. Claro. ¿No? Es como el libro de anatomía de Rubier, que tenía qué sé yo, músculos, esqueletos y demás, y dibujitos. Y eso que se había dibujado, daba una idea de cada uno, pero sin embargo no mostraba a nadie en particular. Lo que yo creo que capté, y creo que con mis compañeros, fue todo un proceso, ¿no? Con grupo, captamos enseguida la idea que el psicoanálisis era capaz de tomar al sujeto en su propia historia, no al sujeto como uno más. Entendimos la singularidad del sujeto. Sí. Es que esto de que cada persona que nosotros escuchamos es ese caso, es uno por uno y nada más que eso. Y en ese momento somos un puro instrumento para que se escuche solo el discurso, claro, el deseo en el discurso de él. Claro. Eso creo que lo capté sin darme cuenta, o nos lo captamos muy tempranamente. Por eso, decime, sí. No, a mí me parece muy importante lo que vas comentando, lo que vas narrando en función de esta elección o posicionamiento epistemológico en relación al psicoanálisis. Nosotros hacemos una presentación de las diferentes corrientes y siempre insistimos en esta idea de que hay que tomar un posicionamiento, no como una cuestión obligatoria, sino porque tiene que ver con una fundamentación de una práctica venidera. Entonces me parece muy, muy interesante esto que comentás y al mismo tiempo esta insistencia por seguir formándote por fuera de lo que el ámbito académico proveía en ese tiempo. Así es. Sí. Bueno, ¿y eso a qué te llevó a ser profesor universitario? A investigar temas. Que en el año 84, cuando nos invitaron, entramos como adjuntos y la titular era Marta María Roberti. Éramos 5 adjuntos y Marta María la titular. Y bueno, luego nos invitaron a ser jefe de trabajos prácticos. Comenzamos así en el año 84 a ser docente universitario. Y estuve 33 años trabajando en la facultad. Claro. Fue como un largo amor que nos dimos y recibimos todo lo que teníamos. Ella sigue. Un matrimonio muy consolidado. Sigue. Yo ya me corrí un costado. Para mí, di y recibí lo que pude y con mucho gusto, y ya para mí es una historia absolutamente cerrada. Me siguen mandando notas y qué sé yo, le digo, chicos, recuerden que me he jubilado, muchas gracias, pero no, ya está, se cerró, ¿viste? En ese sentido he estado muy femenino porque creo que solo una mujer es capaz de cerrar la historia de esa manera tan drástica. Bueno, viste, uno tiene un poco de cada posición, ¿no? Así es. ¿Y qué temas investigaste que recuerdes que te gustaron más, que te convocaron más?
Porque bueno, es docente de investigación la labor, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue largo el tema del trabajo de investigación, pero siempre fui a investigar la cuestión de la responsabilidad del sujeto, del sujeto, cada uno responsabilidad no social, sino la responsabilidad del sujeto en cuanto a sus propios síntomas, las elecciones que hace en la vida, que nada le pasa por casualidad, sino por elecciones que hace que sin darse cuenta lleva adelante. La responsabilidad, y después yo creo que nos volcamos totalmente, con vos también, Luisina, ya que me acompañaste bastante tiempo, mucho, y te agradezco, nos volcamos mucho hacia la época. Y una vez estado ya en la época, bueno, Luisina empujó para el tema de que nos metiéramos con las maternidades y la época, bueno, ahí ya lo hicimos, pero siempre la época estuvo presente, porque si hay algo que un psicoanalista no puede dejar es de estar atento a lo que pasa a su alrededor. Claro. No solamente a formarse culturalmente en diversas fuentes, sino de estar atento a lo que pasa. No se puede desentender de eso. Supongamos, un cognitivista que trata un síntoma en particular, no precisa la historia, no le es necesario. A Wundt, en su laboratorio de psicología experimental, que era tan cerrado eso, que en el mismo laboratorio se estudiaban todas las percepciones, las sensaciones. Me estoy acordando de cosas que la verdad que hace tiempo no. Bueno, lo hacían en un laboratorio y el sujeto de experimentación era el mismo que luego experimentaba a otro. El objeto de experimentación había sido sujeto de experimentación, porque era alguien perteneciente al mismo laboratorio, porque se trataba de obtener la objetividad. Entonces era un laboratorio cerrado, era una cápsula. Nada de lo social le llegaba, salvo cuando Boone se pone a estudiar la psicología de los pueblos, y ahí ya en su teoría, que realmente estudió muchísimo sobre eso, yo diría que la mayor parte de los estudios de Boone fueron sobre eso, hacía de que él tuviera interés en otros temas sociales. Pero bueno, eso es lo único que nos acerca un poco, porque en realidad esto de la época que vivimos y de las cosas que ocurren, la verdad que es un trabajo que un psicoanalista no tiene que olvidarse nunca, ¿no es cierto? De considerar. Imagínense en este momento el tipo de sesiones que tenemos con los pacientes, que son sesiones que no pueden dejar de mostrar lo que es estar en cuarentena, por ejemplo, ¿no? Así es, así es. Sí, por un lado está esto de estar atentos a la época y por otro lado está la necesidad, digo, de acudir a la historia, ¿no? No solamente del sujeto, sino estoy hablando del psicoanálisis, ¿no? De poder historizar los conceptos de la psicología y el psicoanálisis para poder entender qué es lo que estamos diciendo, de dónde viene, por qué discurso estamos optando y por qué, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué importancia tiene la historia en la enseñanza de la psicología y el psicoanálisis? Y yo creo que es fundamental, pero es por lo que vos dijiste, no sé qué más agregaría a eso. Es fundamental porque son conceptos que es muy difícil tomarlos utilizando solamente la memoria de lo que se dice sobre ese concepto, sin entender cómo es que surgió, por qué surge y cada una de las escuelas psicológicas, como ustedes habrán podido ver ahí en la ficha, tiene su historia en torno a un entorno social. Y a raíz de ese entorno social y de la psicología que se forman también los conceptos que rigen a esa psicología o al psicoanálisis. O sea que cada concepto tiene su historia, si se puede decir. Y está muy bien que en vez de quedarnos en una cuestión puramente memorística, nosotros entendamos por qué alguien pensó lo que pensó y por qué llegó a ese punto y no a otro. Teniendo en cuenta, como digo, la época, ¿no es cierto? Y el lugar en donde surge cada uno de los conceptos. Por ejemplo, es muy interesante leer
la biografía por ejemplo, de Peter Gay o de mismo Jones, de Freud, porque Freud no creó el psicoanálisis de cualquier lado. Tenía una historia del judaísmo, su posición frente al judaísmo, dice que era un religioso no practicante, sería un creyente no practicante, digamos, alejado. Y creía a medias, en realidad. Yo creo que lo decía más bien para quedar bien con sus contemporáneos. Pero así como es el psicoanálisis, también ocurre con las otras cuestiones. Por ejemplo, Watson y su conductismo nace como necesidad de recuperar a a aquellos que provenían, por ejemplo, de una guerra con algún tipo de traumatismo. Y también como una necesidad de responder a la sociedad de consumo para ver, con Watson nace la publicidad prácticamente. Sí, totalmente. Él se dedicó totalmente. De hecho, Watson, cuando lo echan de la universidad, se va a trabajar en publicidad, en el ámbito privado. Así es. Y los que siguieron después con el conductismo y el no conductismo como una clínica determinada fueron sus seguidores, pero él prácticamente quedó en la investigación teórica primero, que tomó, por otra parte, para hacer un poco de historia, tomó los postulados básicos de la reflexología de Pavlov, sí. La transformó a su propio estilo, y bueno, ya ven que es una psicología que está totalmente desgajada de la historia, desgajada en cuanto a su construcción. Sin embargo, su surgimiento no es fuera de la historia, es en un determinado momento de la historia y en un determinado ambiente científico y en un determinado reclamo de la sociedad a la creación de diversas escuelas, ¿no? Un reclamo determinado. Sí, a mí me parece como muy vistoso lo que comenta Carlos, en el sentido de, bueno, de esta necesidad de poder pensar en este significante que está circulando desde el comienzo de la conversación, que es el hecho de la historia, de poder pensar, ¿no?, en esta necesidad de establecer un recorrido histórico. Cuando vos decís, bueno, a ver, el conductismo no toma la historia, pero para entender lo que es el conductismo necesitamos recurrir a la historia. Y de poder pensar también que el campo de la psicología es un campo problemático en ese sentido, justamente porque tiene en cuenta los diferentes devenires históricos y que la complejidad no es una complejidad conceptual, de ir vinculando los conceptos únicamente, sino que no es no atender a los conceptos, pero sí atender a los conceptos dentro de un entramado histórico, de poder pensarlo históricamente. Sí. Así es. Sí, por lo menos en nuestra perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva de las ciencias humanas, ¿no? Porque el positivismo se encarga de barrer con esos condicionantes, ¿no?, históricos. ¿Cómo? Digo que la posición positivista se encarga de barrer con esos condicionantes contextuales históricos, ¿no? Y de hacer una ciencia neutral, por eso. Por eso, en ese sentido, estudiar desde el psicoanálisis en la época creo que es una manera de ser consecuente con que somos sujetos producto de una historia determinada. Así es. Entonces, el psicoanálisis en ese sentido ha sido consecuente, eso lo sostiene Freud, lo sostiene Lacan, no ha ignorado nunca el devenir histórico de la creación de sus conceptos. Sí. En cambio, las otras escuelas lo que hacen es crear un objeto de estudio y se quedan ahí encerrados en el objeto de estudio. Claro. O sea, sabiendo que han surgido en un determinado contexto y a pedido de determinadas determinaciones, perdón la redundancia, de determinaciones sociales, sin embargo, se desentienden de la historia. En todo sentido, para su construcción teórica. Es decir, no deja de tenerla. Bueno, nosotros tenemos en la materia, la última unidad, después de hacer historia, ¿no? Nos preguntamos cuáles son los debates actuales en el campo psi, que le llamamos. ¿Cuáles son los debates más importantes? ¿Cuáles son las tensiones que nos encontramos en la actualidad?
prácticamente tiene que ver con la discusión que está por todos lados entre psicoanálisis y las TCC, las ciencias cognitivas, las terapias cognitivo-comportamentales. Eh, pero bueno, seguramente hay otras discusiones. Queríamos saber qué pensás vos de eso, de qué estado actual observás en la psicología, en el campo PSI, en Argentina, en el mundo. ¿Qué puedes decir sobre eso? Hay dos cuestiones, me parece. Una es lo que ustedes y nosotros veíamos en el devenir de nuestra cátedra, que esto lo teníamos muy en cuenta y estábamos constantemente en esas tensiones, ¿no es cierto?, que se provocaban entre campos tan diversos. Eh, eh, Creo que en la actualidad hay un tema que es excluyente. Perdonen que me salga del programa exactamente, pero creo No, que es por favor. necesario decirlo. Hay un tema que es excluyente y es esto que nos está pasando, que es inédito y absolutamente asombroso para todos, para todo el mundo. Entonces nos lleva a que los debates más próximos, más constantes en la actualidad, tienen que ver con esto que nos está tocando vivir y las consecuencias que en el sujeto trae. Entonces, ¿qué tendrían para decir las otras psicologías? Para retomar un poco lo que vos decías y la cuestión de las tensiones. Yo digo que no tienen mucho para decir. En realidad se copian bastante el psicoanálisis cuando empiezan a decir, pero de una forma disimulada. No tienen mucho para decir. Sí, Porque sí. se han quedado encerrados en un objeto de estudio. Supongamos el cognitivismo, la psicología cognitiva, con sus diversos métodos aplicables a la clínica. Son métodos que terminan en sí mismos, no qué sé yo, si alguien tiene temor a los pájaros o fobia a los pájaros, lo que hacen es poniendo primero la imagen de un pájaro, luego una plumita en la cartera, luego que vea que acaricie un pájaro, y así hasta que van desensibilizando ese objeto temido. Pero ¿qué pueden decir de lo que ocurre actualmente, que nos está ocurriendo en el mundo? No mucho más, o sea, no sé, que los pájaros han invadido las ciudades, podrán decir. Y que esto ha traído un montón de gente, los fóbicos los tiene locos, un poquito locos. Sí. Pero es como un discurso bastante vacío y cerrado en sí mismo, ¿no? Sí. Sí, sí. Vos decís que el psicoanálisis tiene más para decir en esta situación. Sí, totalmente. Hay una calidad absolutamente distinta en cuanto a creación teórica. Y esto desde el mismo Freud, que realmente alguien que fue un adelantado a su época. Ayer volví a publicar en Facebook una nota sobre cómo consideraba Freud la homosexualidad. Claro. Desde el año 1905. Es una cosa, es un genio. En el año 35 le escribe a la madre de un joven homosexual. Y la madre le pregunta si lo podría atender al hijo. Y él le empieza diciendo, no sé por qué usted no nombra de que su hijo es homosexual, ¿por qué no utiliza la palabra? Y además de eso, ser homosexual, si bien no trae ningún beneficio, tampoco es ningún demérito. A lo largo de toda la historia la homosexualidad estaba presente. Eso lo decía en el año 35. Sí. Alrededor de esa época estaban eliminando los homosexuales, tanto en España, en Inglaterra, porque era un delito ser homosexual. Así es. La reina lo perdonó al creador del código, el que pudo descubrir el código Enigma que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing.
me estaba escapando el nombre. Sí. Lo pudo disculpar en el año 2013 la reina de Inglaterra porque era homosexual. Entonces, Sí, y Freud desde el año 1905 ya estaba leyendo las teorías de Havelock-Ellis y ya estaba viendo que era una forma de presentarse el sujeto con su sexualidad como cualquier otra, en definitiva, que sí, y eso tiene hace, consecuencias para el sujeto, pero nada más. así es, eso hace a la vigencia del psicoanálisis, ¿no? Claro. Esto que a veces está tan mal leído, ¿no? Y se dice que Freud era conservador, habrá sido conservador en su vida, ¿no? Pero no en las ideas Mm. que planteó. Y a veces tan leído de una manera tan sesgada, que forma parte sigue formando parte de lo que son las resistencias contra el psicoanálisis, ¿no? Sí. Que Freud advirtió que iban a seguir estando, no era una cuestión de época que se iban a diluir en algún momento. Sí, ¿No? está muy bien eso que dijiste, la verdad que tenés razón. Freud era un conservador en su vida privada, pero no alguien que impusiera demasiado, sino que dejaba que las cosas que ya estaban impuestas socialmente se prestaran así. La mujer de él dice en un momento, mi vida tuvo sentido en relación a, a atenderlo a mi esposo para que produjera las cosas interesantes que tenía para toda Sí, la sociedad. Y estaba muy conforme con su trabajo. Y él sí, estaba muy conforme con el trabajo de ella. Y él decía, mi vida tuvo sentido en relación al psicoanálisis. sí, Eso que está corrido, pero había una así es, mujer atrás que tenía su trabajo. Y él, mientras tanto, podía estar libre de cualquier molestia de la vida cotidiana, porque tenía todo allanado, que estaba ella atrás, sosteniéndolo para que él produjera en relación al psicoanálisis. sí, Era, era conservador, sin duda era conservador en su vida privada, pero resulta que después tenía una lectura de las cosas que ocurrían culturalmente que lo sacaban totalmente de ese conservadurismo. Lo así es, hacían hacer un absoluto adelantado a lo que después se toma con tanta naturalidad en este momento, tomamos, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. eh, Leandro, ¿querés hacer alguna pregunta más a Carlos? No, digamos, pienso en esto de la vigencia, de poder volver a actualizar algo que perteneció a otra historia, quizás en términos cronológicos, y cómo se actualiza. Creo que también nos permite entender la cuestión temporal en la que adviene, bueno, la disciplina de la psicología y la del psicoanálisis también. Sí, Que estaba sí, pensando, digamos, en todo eso, en cómo es necesario poder siempre tener que recurrir a la historia para poder establecer ahí un abordaje crítico. O sea, me parece que esa es la eh, herramienta con la que estamos trabajando. claro, y hacen muy bien en trabajarla en primer año, por lo siguiente. La historia, eh, si bien para el desempeño de la clínica psicoanalítica es necesario tener en cuenta la época, y la época nos lleva a lo que podemos ir historizando cada uno de acuerdo a su trayectoria, es necesario que en primer año esté esta materia, esta asignatura sobre la cuestión de la historia, porque para que los conceptos empiecen a moverse en la cabeza de un analista o en el entorno, si vos querés, psicoanalítico, es necesario que se conozcan primero sus orígenes. Entonces, sí, está muy bueno empezar por los orígenes de los conceptos para que una vez adquirido y saber más o menos de dónde viene cada uno, uno pueda decir, bueno, está bien, nos salimos de la historia, de estar constantemente sobre eso, pero entonces ya los tenemos incorporados de una manera que no es artificiosa, ni impuesta, ni caída. Esto es por tal cosa, perfecto. Ahora historicemos nosotros, seamos historia nosotros en todo caso claro. sería. Hagamos Sí, historia nosotros. Pero para eso fue necesario esta partida, esta base que ustedes están estableciendo en su asignatura, por lo sí, visto. sí. Fue una opción, ¿no? Porque la materia se llama Corriente de la Psicología Contemporánea. Uh -huh. Fuimos metiendo más la historia como condición y como modo de ingresar a esas corrientes. Eh, Disculpame, Luciana. bueno, sí, No, Sí, pienso que, o sea, la cuestión de la historia solamente se ve, no sé ahora con algunos cambios que ha ocurrido en los planes de estudio,
que la vemos en esta materia. Yo Sí, recuerdo cuando sí, cursé, cuando hice la carrera, tenía que estudiar en Corrientes, qué sé yo, las 7 leyes de la Gestalt, Ujú. sin saber de dónde venía la Gestalt, a qué respondía, qué discusión establecía con, qué sé yo, con el conductismo que acontecía dentro de la misma época en otro escenario geográfico. sí, Y después, bueno, nos volvemos a remitir a cuestiones que tienen que ver con lo conceptual. sí, sí, sí. Sí. No, no, sí, fuimos modificando el programa y damos más. Bueno, segunda parte del año es toda historia del campo Oxy en Argentina. Entonces, bueno, se van con un panorama como para ubicarse los alumnos, para Bien, ubicar la biblioteca, como digo yo, ¿no? bien. Yo ¿De creo que dónde viene este texto, este autor? para un alumno de los primeros años, la verdad que es esencial. Bueno, Así buenísimo. que, Bueno, no, y por último te quería preguntar si tenés alguna opinión acerca de, bueno, hablábamos del panorama actual, pero del porvenir, ¿no? Del porvenir del psicoanálisis, del porvenir de esta situación tan potencialmente traumática que estamos viviendo todos. ¿Qué pensás que puede pasar en un tiempo después de la pandemia, digamos? Si esto va a modificar algo o no, ¿no? Una opinión. creo que hay mucha gente que sostiene la idea de que esto va a dejar modificaciones sociales para bien, este, porque uno va a darse cuenta de la existencia de los animalitos que han invadido las ciudades, vuelvo a ese tema, entonces las Sí, va a cuidar más, va a ser como que el ser humano fuera a ser más bueno que antes, digamos, con la naturaleza y con sí mismo. Yo soy un poco escéptico respecto de eso, de que haya grandes cambios en cuanto a la subjetividad. En todo caso, se impondrán por otra cuestión. Este, lo que nos ha mostrado esto, pero sin duda, y nos lo ha enrostrado, fue una cachetada tremenda para todo, es saber de la vulnerabilidad que padecemos constantemente y de lo que creemos seguro no es tan seguro. En realidad, creo que en el fondo todos hemos sabido que no sabemos qué será de nosotros en el minuto siguiente. Pero esto nos lo ha mostrado de una manera sí, tremenda. ¿Eh? sí, Tremenda. No sabemos si salimos a comprar las papas acá a media cuadra y ahí fue cuando trajimos el virus y dentro de 15 días somos historia. claro. No lo sabemos. Nos lo ha mostrado pero de una manera fenomenal. Por eso ese refugio dentro de las casas en un primer tiempo fue, yo diría, placentero para aquel que tenía las condiciones, porque hay gente que tiene, no hay que olvidarse de eso, condiciones que son tremendas, ¿no? En las que están padeciendo esta Sí, cuarentena. Pero en un primer tiempo ocurrió eso, como una especie de refugio, la casa como el lugar seguro. Pero resulta que después de eso empezaron nuevamente el sujeto a, a padecer lo que antes padecía. Freud decía que en época de guerra la gente podía olvidar sus miserias neuróticas, o sea, su estructura, sus propios conflictos y angustias, podía olvidarlas porque en realidad había un problema mayor por fuera de él. Y él estaba preocupado, temeroso, este, y me cuido de no usar la palabra angustiado, sino preocupado, temeroso por las cosas que ocurrían afuera. Y tenía razón. Entonces sí, eso le permitía olvidarse del conflicto que lo habita cada sujeto y de la angustia que le produce ese conflicto que lo habita a cada sujeto siempre. Actualmente pasa un poco eso. Uno ve que hay mucha gente que se ha aliviado de sus propios padecimientos porque tiene un padecimiento mayor y es que la vida está en juego, la vida así es. de sí mismo y de sus seres queridos. Eso creo que vos lo habrás podido notar en la clínica. Sí, No sé si y vos le andas se minimizan en casa. esas cuitas neuróticas, ¿no? Las Esas miserias, las pequeñas conductas. miserias neuróticas, sí, de cada Así uno. es. Sí, Este, entonces se las puede dejar a un lado. Yo creo, y en esto soy absolutamente optimista, que el psicoanálisis llegó para quedarse aquellos que, bueno,
que lo sostenemos. Creo que en nuestro ambiente hay cada vez más gente que lo practica. Hay países que no, que han vivido siempre con otros recursos, como los países asiáticos. Sin embargo, el psicoanálisis ha ingresado también en ellos. Y hay países que por sus características son mucho más religiosos quizás de lo que pensamos, y entonces el protestantismo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, le ha servido mucho para poder el sujeto apoyarse, sostenerse. Entonces no es tan necesario el psicoanálisis para los sujetos, porque están contemplados y disculpados y perdonados por cumplir con ciertas cosas. Ustedes saben que, perdonen que me extienda con esto, ¿eh? No, sí, sí. Ustedes saben que la sociedad de consumo en Estados Unidos nació de una manera muy particular, porque el protestantismo lo que decía era que si uno trabajaba mucho, iba a lograr el reino de los cielos. Pero Sí. ¿qué pasó? Trabajaron tanto que tenían un montón de productos que nadie adquiría. Por lo tanto, le agregaron, con su pragmatismo habitual, le agregaron al protestantismo original, le agregaron la cuestión de que había que producir y consumir. Sí. Entonces, aquel que en Estados Unidos produce y consume está disculpado ante Dios y su mirada. Por lo tanto, no requiere tanto, simplemente tiene que ser un trabajador consecuente y demás. El problema le empieza a ocurrir cuando, como ocurre ahora, que Estados Unidos tiene alrededor de 60 millones de desocupados, y muchos enfermos de esos desocupados, que no tienen cobertura de obra social como tenemos acá, es decir, de salud y otras cosas, y entonces empieza quizás a sufrir un poco más y sentirse más humano, porque en realidad, mientras fuera una máquina de trabajar, Claro. todo estaba más o menos en orden. Entonces, Sí, había que eficientizar esa máquina de trabajar, y ese modelo fue copiado por muchos otros países, ¿no? Por ejemplo, Japón, bueno, sí. Alemania, en la posguerra, el mismo ahora muchos países asiáticos, ese esquema del trabajar, consumir y demás, lo libra al sujeto de muchas cosas, porque cualquiera sabe que el trabajo es un alivio constante. Aquel que puede trabajar se alivia de muchos de los cuestionamientos que se hace cuando no trabaja. Claro. Sí, también tenemos que de vez en cuando entra un jovencito a un cine o una escuela y mata a 30 pibes, ¿no? Sí. Digo, es un sistema que tiene su línea de fuga también. Lo que quiero decir es que el inconsciente se puede negar, pero en algún momento genera sus efectos, ¿no? Sí, así es. Totalmente de acuerdo. Digo, no es un sistema logrado. No. Lo que pasa es que ha sido exitoso, bueno, que ha llevado a que estemos como estamos en este momento, donde el capitalismo ha sido superado por sí mismo y estamos en un neoliberalismo absolutamente monstruoso, yo diría, ¿no? Despiadado, sí. Despiadado absolutamente. Sí. Bueno, eso creo que nos mete en otros temas, pero el sujeto, cuando tiene tiempo de ponerse a pensar en algo en sí mismo, deja de ser intentar ser un robot y demás, para algún lado sale. Y es mejor que salga para el lado de la palabra, la conversación, así es. El encuentro consigo mismo a través de otro y así. Bueno, y ahí va a estar el psicoanálisis siempre esperando. Esperando. Un amigo que a veces puede no meter tanto de lo suyo y escucha, o el psicoanálisis, pero no es lo mismo, ¿no? Pues el psicoanalista tiene la tarea de no abandonar nunca esa tarea mientras se está realizando. El amigo se libera y empieza a hablar de él, de sus cosas, y dice, ya me cortó, ahora que yo quería seguir. Y sí, pero es más especular. Estoy haciendo, claro, exactamente, estoy haciendo hincapié en la cuestión de la conversación, ¿no? De establecer una conversación. En el caso del psicoanálisis, donde el que conversa
es uno y otro que escucha para que escuche lo que está conversando y lo que está diciendo, ¿no es cierto? ¿Con quién está hablando? A ver, ¿con quién está hablando? Exactamente, que se entere con quién. Bueno, hemos Así tenido que, una conversación. bueno, sí, la verdad que me ha alegrado mucho, primero la invitación, y después que podamos recorrer todo esto, la verdad que me he sentido muy cómodo. Bueno, So- muchísimas gracias, Carlos. Leandro, estoy muy agradecido, Leandro y Luisina. No, yo decir que para mí es un placer haberlo escuchado, Bueno, no solamente haberlo leído, sino tener la posibilidad ahora de poder conversar. Yo no he tenido la oportunidad, como ha tenido Luisina, de trabajar con vos, así que bueno, esta es la primera vez que puedo dialogar con vos. Y bueno, agradecerte el tiempo, la disposición, la claridad y bueno, la generosidad más que nada de poder compartir un poco cuestiones tuyas personales que contribuyen un poco a lo que estamos buscando, de lograr cierta sensibilidad histórica así principalmente. es. Sí, muy, muy amable, Leandro, por tus palabras. Muchas gracias por esta ocurrencia que han tenido, ¿eh? bueno. Y sí, para seguir conectados, aún virtualmente, ¿no? Así es, así Eh, es, así es. bueno, los Eh, alumnos van a estar muy agradecidos. Ya estaban bueno, esperando que llegara capaz la que entrevista. puede ser que se aburran, ¿eh? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, te mando un beso grande, Carlos. Bueno, muy bien. Saludos para ustedes, para los alumnos que no conozco, pero bueno, un abrazo Bueno, grande. Y por favor sigan, porque la psicología es una carrera hermosísima. No abandonen, hagan lo posible por estar. eso Es estamos algo que intentando. después de 40 y pico de años de estar, más 50 quizás, estar metido en esto, la verdad que mm, es algo que me sigue emocionando constantemente. Es como estar viendo constantemente una película que lo conmociona a uno habitualmente. La verdad que es un gustazo. Esta Hermoso, carrera es un gusto. No la dejen, por hermoso favor. lo que decís. Bueno, Bueno, ojalá que los contagie a los bueno, chicos. muy bien. Un beso. Bueno, hasta siempre. Y gracias. 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 Bueno.